Al mismo tiempo también de clasificar la información, como les dije, se crean los bancos de datos, los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia, que tendrán los siguientes objetivos: controlar el ingreso y salida de información en las bases de datos y archivos de inteligencia, garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal; asegurar que aquellos datos de inteligencia que una vez almacenados no sirvan para los fines establecidos por la presente ley sean destruidos; y garantizar que la información no será almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe religiosa, acciones privadas, su opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier otra esfera. Se crea entonces un banco también de protección de datos y archivos. También se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, llevándose de 3 a 10 años, o sea, a un delito no excarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de las disposiciones de esta ley comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o de cualquier otro envío de objetos de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos, o sea, en definitiva, lo que muchas veces ha sucedido y nos enteramos a través de los diarios. Y también será reprimido todos aquellos empleados, funcionarios que tomen, ahí se crea un nuevo delito, que tomen precisamente contacto con los servicios de inteligencia por afuera de los canales institucionales. Yo quisiera también referirme fundamentalmente a dos cuestiones que tienen que ver con la denuncia que se hizo el día 14 de enero pasado contra la Presidenta de la República y su canciller por parte del entonces fiscal Nisman, en la que se nos acusa de confabular un memorándum internacional con el propósito de desincriminar a los acusados iraníes a cambio de comercio de granos, a cambio de compra de petróleo y no sé qué otras cosas más. Yo he leído profusamente los diarios siempre, y siempre que pasa algo hay un abogado que sale a fundamentar a favor y otro en contra. He leído todo y no hay un solo abogado, no hay un solo doctrinario, no hay un solo magistrado que una vez que se conoció la denuncia, creo que fue el día 20, si mal no recuerdo, cuando se publicó en la página de la Suprema Corte y hayamos podido leer en ese momento la denuncia, pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal. Realmente no solamente es descabellado desde lo político pensar que nuestro gobierno, que ha sido fundamental en todo lo que ha sido la lucha contra el terrorismo de Estado e internacional, en todos los foros internacionales, en la causa AMIA, pueda siquiera ser sospechado de una maniobra semejante, más aún cuando los argumentos son absurdos. Hoy leía que un prestigioso procesalista y penalista, el doctor Julio Mayer, decía que es tan absurda la denuncia que aún cuando hubieran tenido lugar las conductas o los hechos que allí se describen, tampoco habría delito. Es que no puede caber en la cabeza de nadie que alguien pueda delinquir firmando un tratado internacional aprobado por el Congreso. Pero además, sí, si hubieran tomado la molestia de consultar a la Interpol, hubieran visto que fue precisamente la actividad de la Argentina la que sostuvo siempre la vigencia de esas alertas rojas que parecían constituir el meollo de la presunta denuncia. Aquí alguien dijo que ni siquiera es acusación en términos de un fiscal. Podrían haber averiguado con datos duros, objetivos, que el comercio bilateral entre Irán y la República Argentina fue más alto en el año 2010 y que fue decayendo inclusive a partir de la firma del memorándum. Deberían saber que lo que nosotros importamos en materia de combustibles es mayormente combustible, porque nuestro principal problema es
el que necesitamos fuel oil y combustible, pero deberían saber además que nunca compramos petróleo a Irán, porque además el petróleo iraní no sirve por las componentes que tiene para ser precisamente tratado en la República Argentina, que el principal problema que tiene, entre otros, no es solamente la producción de crudo, porque estamos exportando crudo, sino la capacidad de refinación, porque lo que se importa precisamente es petróleo refinado, jamás crudo. Son datos que están a la mano de cualquiera, son datos públicos. Hubiera bastado ver eso para no incurrir en los groseros errores, más aún también en el caso de haber mencionado como agentes de inteligencia vinculados directamente a esta presidenta, personas que habían sido denunciadas por los propios agentes de inteligencia que proveían de información al fiscal Nisman como falsos agentes por tráfico de influencias y habían sido denunciados penalmente. Realmente esto recién lo conocimos el día que se conoció la denuncia, no se conoció el día 14 y probablemente tal cual lo afirmé en una de las cartas, una de las dos cartas que dirigí a la comunidad, tampoco el fiscal Nisman haya podido enterarse. A propósito de esas dos cartas, y si se me permite la digresión, se intentó decir que en la segunda había cambiado de opinión respecto de la muerte del fiscal Nisman, porque decía que en la primera había afirmado que era un suicidio y en la segunda que no. Una lectura detenida, rápida, de la misma, rápido detenida, ve claramente que en la primera carta, en el segundo párrafo, cuando hablo en el primer párrafo en términos generales de la muerte y del suicidio, y cuando me refiero concretamente al caso del fiscal Nisman, en el segundo párrafo pongo suicidio entre signos de interrogación. Este párrafo, en la transcripción que algunos diarios del monopolio, el monopolio concretamente hizo, omitió el párrafo donde yo pongo ya en la primera carta suicidio entre signos de interrogación. También debo decir y manifestarme de acuerdo a lo que fue el lamentable hecho de la muerte del fiscal Nisman y también de todo lo que aconteció después. Yo me enteré de que algo estaba sucediendo, no de la muerte del fiscal Nisman, el lunes a la madrugada, exactamente a las 0:30 horas, cuando se comunica conmigo la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y me dice: perdone, presidenta, que la moleste a estas horas, pero tengo que informarle que ha sucedido un incidente, así fueron sus palabras, si mal no recuerdo, un incidente en el departamento o en la casa del fiscal Nisman. ¿Cómo un incidente? ¿Qué incidente? Bueno, está la madre, está el juez, están esperando que llegue la fiscal o el fiscal, me dijo, y hay en el baño un charco de sangre que sale, en el baño sale por abajo de la puerta, me dice, ya no me dice charco de sangre, me dice sale sangre por abajo de la puerta y se ve un dedo. Yo primero pensé que era un chiste de madrugada, digo, María Cecilia, ¿me estás tomando el pelo o me estás hablando en serio? No, doctora, le estoy diciendo la verdad. No sabemos, pero ¿quién está del otro lado? No sabemos, porque el juez no quiere entrar hasta que no llegue la fiscal. Pero ¿cómo no van a entrar? Si está el juez puede entrar, ¿cómo no va a entrar el juez? Puede haber una persona que se haya hecho daño, que entren. No, el juez no quiere entrar hasta que no llegue la fiscal. Recién me confirman aproximadamente, yo no quiero mentir la hora, pero 2:30, 3 de la mañana, que era el cuerpo del fiscal Nisman que estaba en un charco de sangre. A esa hora se enteró la presidenta de la República de este desgraciado suceso. Más tarde comenzaron a aparecer nuevos datos. Los datos eran que la pistola que había producido la muerte del fiscal Nisman pertenecía a un empleado de su propia fiscalía, experto en informática, que tenía una íntima relación con el fiscal, que fue la última persona que lo vio con vida, que estuvo con él, que habló con él. Esta última persona que lo vio con vida, que habló con él, que además era de su íntima confianza, de su íntima amistad y que concurría, según hemos podido saber asiduamente, a su departamento, fue el que le da su arma, su propia arma 22, que está registrada
como tal en el RENAL, que es donde está el registro de armas. Esta persona, además, es, podemos decir, un feroz opositor al gobierno. Todo el mundo tiene derecho a ser opositor al gobierno, pero pudimos advertir por su Twitter las groserías y los insultos. Groserías e insultos que no voy a reproducir porque es impropio de una presidenta, pero esos insultos, esos agravios, casi con un contenido machista, están dirigidos precisamente a la persona de la Presidenta de la República.